La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Y bueno, ayer que estaba preparando esta sesión, me estaba preguntando lo mismo, ¿por qué nos pasa eso? ¿Qué es lo que nos sucede? Y bueno, aquí encontré algunas de las razones. Una de las razones más recurrentes es porque no se comprende cuál es el concepto del negocio. Bueno, ni siquiera saben lo que es un negocio. La primera parte, en el primer video les puse, un negocio es una fábrica de hacer dinero. Y ese es el objetivo. Pero en las últimas décadas, en varias empresas que he estado dando conferencias, cuando pregunto, alce la mano el que piense que el producto está en primer lugar y en segundo lugar el negocio. Alce la mano en que piensen que el producto es más importante. Y en promedio hay un 80% de personas que se inclinan básicamente por el producto y un 20% que se inclinan más por el negocio. La mayoría que se inclina por el producto terminan siendo o son clientes con descuento. No se dan cuenta, no saben, no tienen la más remota idea de lo que es un negocio en general. Y si no tienen una remota idea de lo que es un negocio tradicional, pues imagínate una especialidad como lo es nuestro marketing en redes de mercadeo o negocios de multinivel que se cuece aparte y que es muy especial sobre cualquier otro. Así es que para mí una de las recomendaciones que debemos de estar haciendo constantemente, y ahora te la vuelvo a decir nuevamente, es que este es un negocio de capacitación en esos dos puntos. Nada más vete por dos facilitos: el know-how de cómo desarrollar tu negocio, toda la parte operativa y técnica que debes de saber y comercial, y número dos, desarrollo humano y liderazgo. Si no hay ese 1-2, estás frito. Vamos al punto número 2. Esta cultura de inmediatez la he visto pues en los últimos años. Esto no lo teníamos anteriormente eran otros ritmos. Comprendo perfectamente que los tiempos van cambiando. Comprendo perfectamente que una parte que yo enseño, inclusive en otros talleres, como en el taller de inteligencia cuántica, que te lo recomiendo muchísimo, comprendo que hay un elemento básico que se llama adaptarse al cambio. Eso lo comprendo perfectamente porque es parte de mi propia filosofía de crecimiento. Adaptarse al entorno. Y nosotros tenemos un entorno completamente digital. A lo mejor no nos hemos dado cuenta porque el tiempo pasa volando y no nos hemos dado cuenta que los chamacos ya crecieron. No nos hemos dado cuenta que los millennials ya son los que tienen el dinero y están dominando prácticamente las áreas económicas del mundo. Y ha cambiado la vida prácticamente del mundo y de todas las sociedades. Y hay un concepto de inmediatez. ¿Cuándo lo quiero? Ya. Mira, te cuento una anécdota muy rápida. Yo cuando hacía negocios, en ese tiempo trabajaba para una empresa, era gerente de exportación y viajaba todo lo que era Centroamérica, el Caribe. Hacía negocios en Cuba y tenía un cliente que se llamaba, no sé si se llama todavía en Cuba, se llamaba Ferry Import. Y yo en ese tiempo estaba trabajando para una empresa que fabricaba soldaduras, equipo de seguridad industrial y todo ese rollo. Entonces me decía mi contacto, que era el contacto ahí de la Embajada de Cuba, y me decía, Manuel, no entiendo cuál es el concepto que tienen ustedes. No me dijo de inmediatez, te lo va a decir en mexicano. No comprendo cuál es el término que tienen del ahorita. El ahorita es completamente mexicano. Ahorita no hay ese concepto que yo conozca en ninguna otra parte del mundo. Y le decía, ¿por qué? Se llama Andrés Bello. Andrés, te mando un abrazo si lo estás escuchando. Ya te estoy ventaneando. Entonces le decía a mi comprador, que después de un tiempo pues ya éramos amigos, le decía, ¿por qué, Andrés? Dice, no les entiendo a los mexicanos, a los empresarios mexicanos, no les entiendo porque cuando les decía, oye, necesito que me mandes una cotización, y el empresario por teléfono del otro día me decía, ahorita te la mando. Y el ahorita a veces tardaba 3 días, 4 días y decía, oye, ¿qué pasó? Ya, ahorita te la mando. Entonces él consideraba que ahorita eran 3 o 4 días, pero había otros que eran más responsables y cuando le decían ahorita, le decían pues les decían que era en la mañana y en la tarde le estaban mandando, es decir, eran unas horas el ahorita. Y había otros que eran pues los que estábamos ahí en ese tiempo, los chavos, ¿no? Que estábamos ahí con todas las ganas de comernos el mundo y que cuando pedían una cotización, dada la lentitud de los años 80, donde no había internet ni nada de eso para quienes vivieron esa época,
Pues yo hacía mis cotizaciones, las preparaba el mismo día las entregaba o hablaba con mi cliente y le decía que se las tenía listas para el próximo día. Y entonces decía, ¿cuál es el ahorita al final de cuentas? Y lo mismo es lo que nos está sucediendo ahora, solamente que muchísimo más revolucionado. Debo de entender, y esa es una tarea propia, no sé si lo mismo que me está pasando a ti, te está pasando a ti, es que ahora con Facebook, con WhatsApp, y sobre todo con WhatsApp, el concepto de inmediatez es inmediatez. Entonces, nuestros clientes quieren una respuesta inmediata. Y como nuestros clientes quieren una respuesta inmediata, todo lo demás lo queremos inmediato. Y no dejamos que haya un tiempo de maduración. Y el aprendizaje es de maduración. Por eso estamos quedando anacrónicos cuando hacemos videos de 1 hora. Es una locura, es como hacer un video hace 10 años de 6 horas. Ahora 1 hora se les hace algo enorme. ¿Por qué? Porque lo quieren en 5 minutos. Pero hay algo que siempre les digo a los chavos y lo he repetido en algunos programas de radio. Por cierto, los invito, mañana ya cambié el horario de mi programa Cambio de Chip. Ahora es a las 4:30 de la tarde. Lo voy a transmitir igual, ahí les pasaré el dato. Pero lo he dicho siempre, los tiempos pueden cambiar, pero tu cerebro y tu sistema nervioso central no. Así es que estrategias que se hacen, y en YouTube una de las estrategias evidentemente es hacer un video de 3 minutos o 4 minutos. Ya me tardé mucho en esto, tendría que cortar el video ahora mismo, los dejo picados y hago otro video de otros 3 o 4 minutos, los dejo picados, hago otro de 8 o 9 minutos, y así me los voy llevando como en un embudo, de tal manera que después entren a una conferencia y se avienten 4 horas o 5 horas y se la avientan. Entonces no quiere decir que todo es inmediato, sino que más bien es cuestión de estrategia. Pero la mayoría se queda con la cultura de la inmediatez. Y cuando tienes esto, que estás hablando realmente de un curso, de un taller, de una conferencia completa, entonces la mayor parte no la comprende y quiere todo que sea de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, máximo 10 o 15 minutos. Tienes que cambiar esa cultura de inmediatez, porque para prepararte de ser una persona común y corriente como todos y transformarte primero en un distribuidor profesional y después en un networker profesional, ¿qué crees? Tu cerebro necesita tiempo. Tu cerebro tarda en encenderse aproximadamente en dos millonésimas de segundo se enciende tu cerebro. Pero por esas millonésimas de segundo, tú tardas en aprender los conceptos. Así es que, por favor, te pido que en el caso del aprendizaje, tienes que alargar la parte de inmediatez. En la parte de cotizaciones o de respuestas para tu cliente, es así rapidito. Vamos a la que sigue. Otra parte es que estamos en una cultura de dame una pastilla, dame el 1, 2, 3, sin tanto rollo, dime las 3 claves para que yo me haga millonario, dime cómo hago una organización de 1000 personas, y así abundan muchos videos. Y es una pérdida de tiempo enorme, te lo prometo. Si hago yo un video muy pegador, ¿cómo conseguir 150 prospectos diarios, sin fallas, en 3 minutos? Seguramente en mi canal de YouTube, en mi canal tendré unos 3,500 seguidores. Bueno, seguramente si hago un video de esa naturaleza, pues a lo mejor fácilmente llego a otros 3,500. Me tardé 6 años en 3,500 y a lo mejor me tardo 6 meses. Pero no lo hago porque yo siento que estoy engañando, porque eso no es cierto. Y nos hemos dado a la tarea, sobre todo en las redes sociales, de ser mentirosos. Y mentimos. Y cuando mientes por ignorancia, pues como que todavía se pasa. Pero cuando mientes a sabiendas que eso no es cierto, lo que estás diciendo, y le estás dejando como un testimonio, y lo que queda como testimonio en YouTube queda para la posteridad, y lo que pones es prácticamente ya imborrable, pues entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Se requiere de un esfuerzo. Si tú quieres tener y cambiar tu vida, necesitas esforzarte. Si alguien te dijo cuando llegaste a esta empresa de multinivel, te dijo que era bien fácil y que es cierto, el concepto del negocio es simple, pero se requiere de un esfuerzo, se requiere de un trabajo. De hecho, ahora quienes están aquí son los más esforzados. Quienes no están esforzados dicen, ay, qué hueva, pásame el resumen y ya veré si lo veo. Entonces, esa es una de las características de aquellos emprendedores que están matando su negocio. Somos tan ignorantes, y no voy a explicar ahora por efecto de tiempo en programación neurolingüística,
la primera etapa del aprendizaje, es decir, cuando somos más ignorantes, cuando somos los ignorantes de los ignorantes, simplemente eso, estamos en una etapa de incompetencia inconsciente. Traducción, somos tan ignorantes que ni siquiera sabemos que no sabemos, o sea, están perdidos en el espacio. Si tú que me haces favor de escucharme ahora y te parecen buenos estos conceptos, si tu equipo no lo sabe, ni siquiera saben que no saben. Tú puedes tener una organización de 100, 200, 300, 500, 800, pero si no saben estos conceptos básicos, esos 100, 200, 300, 500, 800, en 3 meses, así como es el mercado ahora, en unos 3 meses, quizá el 80, 90%, mira, ya se te peló otro lado. ¿Por qué? Pues porque no sabe y andan brincando de un lado para otro porque hubo otro líder que les dijo que acá estaba más fácil, que acá no era tanto rollo, que nada más tienes que meter a 3 personas, que saquen 100, 200 o 300 dólares o euros y que sin hacer nada vas a ganar en el primer mes sobre unos 20 o 25 mil pesos, que estaríamos hablando sobre unos, ¿qué te parece bien? Unos 200, 300 dólares, 200 o 300 dólares y diarios, y eso realmente son puras mentiras. Pero como la mayoría no sabe, pues entonces esos son los resultados. Ese es el porqué. También hay muchos que piensan que sería mucho más fácil, es decir, ya han pasado muchas barreras, pero aún así piensan que pues todo eso debería de ser más fácil, que se les ha complicado un poco. Entonces no se dan cuenta que cuando tú llegas al mercado hay algunas leyes que son universales en los negocios. Si tú te decides emprender y llegas a un mercado, es como un negocio tradicional en el que tú tienes que estar abriendo tu negocio o todos los días o cuando mucho de descanso 2 días y 5 días tienes que estar trabajando al máximo esfuerzo. Y hay muchas personas que dicen, pues yo ya fui, ya hablé con las personas. ¿Cuándo fuiste? Pues hace como 15 días. ¿Y con cuántas personas hablaste? Pues como con 3. ¿Y qué te dijeron? Pues que no. Y luego, pues ya no, pues es que eso está complicado, eso es muy difícil. Además ya me dijeron, y empiezan los esques. Empieza la mediocridad a aflorar en todos aquellos que no por alguna razón no tenemos esta fortaleza o este conocimiento para conocer que así es el mercado. Tú puedes ser una fregonería, tú puedes tener las estrategias más fregonas y ser un super vendedor, un super negociante, un super asesor o un super asociador. Reclutas, como decían en el mercado anteriormente. Pero si tú no estás en el mercado, estás pelas. Si tú estás en el mercado, por muy fregón, por muy fregona que seas, te van a decir muchos no. Te van a decir muchos no. Entonces, ese es algo normal. Cuando te acostumbras a que te van a decir que no, pues ya simplemente tú lo continúas y lo haces. Por eso me gustan mucho las expos. Estuve en Expo Salud hace unas semanas y estaba atendiendo varios productos prácticamente al mismo mes, casi como es mi estilo. Y me gusta mucho porque la dinámica es que llega el momento en el que estás con 1, con 2 o con 3, estás repitiendo y te vas dando cuenta de la canción del no, 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 sí. Y en esa canción del no, 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 sí, la repites N número de veces. Y al final de cuentas, en 5 horas, 6 horas de ese trabajo, pues te metes dinero a la bolsa. Te lo prometo que te metes dinero a la bolsa. Bueno, es tan importante que tú estés en el mercado que aunque no supieras nada, aunque vendieras chicles y no supieras nada, y si no ve a los niños que venden chicles en la calle, simplemente por estar en la calle venden. Simplemente por estar tienes que estar. ¿Y cuántos nos vas a recibir? Un montón. Así es de que esto de fácil o difícil es relativo. Aprende a conocer que así es el mercado y entre más preparado estés, pues evidentemente va a ser más fácil los cierres de negocios. ¿Por qué? Porque nos emocionamos con el tener y no con el ser y el hacer. Y el tener es la consecuencia del ser y el hacer. Así es que en los eventos es muy padre y llegan los que ya han llegado a la cima y vean mi cheque y vean ahora mi super pin y ahora ya soy super diamantes con platinos y con rubíes y ya estoy viajando y ya me compré mi Porsche y ya me fui a las Islas Canarias y la gente dice, wow, increíble. Y eso lo puedes hacer tú, wow. ¿De veras? Sí. Y además con una mínima inversión. Y hasta ahí se quedan. Y entonces
cuando solamente lo haces con la parte de la emoción, pues, y no sabes que es importante el 1-2, que ya te expliqué desde la primera diapositiva, que es aprende el know-how. Yo te voy a decir el know-how de cómo puedes llegar aquí. Y punto número 2, entra a un programa sí o sí de desarrollo humano, porque este negocio es completamente diferente, se cuece aparte. Aquí necesitas a fuerza tener una sólida preparación en desarrollo humano con los básicos del éxito. Hice un audiolibro hace como unos 20 años o 25 años. Desde ese tiempo ya tenía muy claro cuáles eran los básicos del éxito: autoestima, compromiso, responsabilidad, actitud mental positiva, disciplina, como los básicos. Y si no los tienes esos básicos, pues su palabra lo dice. Si no están los básicos, pues entonces simplemente no estás. Porque no somos constantes, uno de los básicos. ¿Cuál es el básico de la constancia? Pregunta para ustedes. ¿Es la autoestima, el compromiso, la responsabilidad, la actitud mental positiva? No, la disciplina. La disciplina. Somos muy indisciplinados, los emprendedores somos sumamente indisciplinados, y si además estamos por nuestra cuenta y no hay nadie que nos esté viendo, vigilando, pues realmente hacemos todo lo contrario a lo que es un negocio. Le damos tantas patadas al pesebre y aún así es tan noble que en el momento en el que corregimos, ahí está presente. Entonces, el no ser constantes creo que es uno de los males que aumentan cada vez más, que están presentes como un cáncer en prácticamente todas las organizaciones y en todas las empresas, porque tiene que ver directamente con nuestro desarrollo humano. Más tiene que ver con la neurociencia, el no ser constante. Si me da tiempo lo explico en un momentito más. ¿Por qué? Porque somos víctimas de las circunstancias. Igual estas son mis frasesotas que he sacado, creo que esta fue hace como 15 años, de que eres víctima de tu propia circunstancia. Y es cierto, queremos siempre justificar lo que nos pasa por lo que ya ha sucedido. Estamos con ideas cristalizadas de cuestiones negativas por emociones, por experiencias, por lo que te ha sucedido, y a la mayoría que no tenemos esa libertad, pues hace fundamentalmente que si estamos en un entorno de una familia disfuncional, en la que prácticamente todas las familias, el 95-97% de las familias son disfuncionales. Esa familia disfuncional nos programa con ideas retrógradas, con ideas enfermas, con ideas estúpidas, con ideas limitantes. Y bueno, pues ahí es como vamos saliendo, vamos a la escuela, vamos a la sociedad, y prácticamente es lo mismo. Así es que eso hace que haya un círculo vicioso en el que pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, decimos lo mismo, hacemos lo mismo, los resultados son los mismos. Y somos víctimas como una cadena, como una genética maldita, de que vamos pasando de generación en generación, y se ven muy pocos el momentum de aceleración, el crecimiento. Es algo que necesitamos despertar. Y nuevamente, para quienes estén viendo este video, nuevamente les invito a que entren al taller de inteligencia cuántica en serio. No es ni siquiera tanto porque lo pagues, sino porque llegué a la conclusión en los últimos años en que si no nos damos el tiempo de que todas estas creencias vayan saliendo de raíz como en un taller, no hay chance. Tú podrás a lo mejor estar de acuerdo conmigo ahora mismo que me estás escuchando, por decir, pues tiene sentido lo que dice Manuel, pues sí, como que tiene razón, pero para la mayoría es como ver una película. Haz de cuenta que tú estás como espectador y yo estoy como actor, estoy representando algo, y dices, no, pues sí, es cierto lo que pasa. Pero mientras no te subas a actuar junto conmigo, te va a seguir pasando. Te va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque tienes creencias cristalizadas, predestinadas para que vuelvas a repetir los mismos patrones de pobreza en todos los sentidos, de desequilibrio en todos los sentidos, de enfermedad en todos los sentidos, y no porque te lo desee, sino porque así está sucediendo. Es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Y por eso me encantan estos negocios de redes de mercadeo, porque no solamente es echarte el choro del dinero y de cómo puedes salir adelante en la parte financiera y cómo puedes tener muchas personas, y como decimos en redes de mercadeo, ¿no? Tienes el ojo para verle el signo de pesos a cada persona que te encuentras.
sino que profundizamos un poquito y nos damos cuenta que estas son sesiones, pláticas, conferencias, como le quieras llamar, que nos enriquecen. Si ponemos un poquito de atención, nos vamos dando cuenta y decimos, carajo, pues esto como que a mí también me está pasando. Porque no conocemos ni aplicamos, a veces lo conocemos, pero no aplicamos los básicos que ya te los acabo de decir. Autoestima, compromiso, disciplina, responsabilidad, actitud mental positiva. Porque escuchamos el canto de las sirenas y por ello no dan las cuentas. Cuando revisamos las cuentas de los dueños de las empresas de redes de mercadeo, todos tienen millones. Y cuando hago las cuentas digo, carajo, pues sí, es casi con el comparativo del INEGI, como que ya nos hacen falta más habitantes para todos los que dicen, porque todos tienen millones. Pues sí, todos tienen muchos, pero lo que pasa es que van saltando de una a otra, y tienen como 3, 4, 5, 6 membresías. Entonces el ir saltando, pues tampoco te lo recomiendo, a menos que realmente en donde estés en una empresa que pues realmente no te permite el crecimiento, tenga muchas limitaciones. O para mí la principal limitación es que no tengan el know-how, que no tengan el sistema. Por eso en Nugen, en el equipo que tenemos de Nugen Elite, donde están mis compañeros, no sé si está por ahí Martín, si está Nati, si está Josué, Felipe sí lo vi y a Josué también lo vi. Bueno, quienes estamos aquí en este equipo, lo que estamos dando es un valor agregado que lo tienen muy pocas empresas. E independientemente de lo que es el producto y el plan de compensación, no voy a entrar en ninguna parte comparativa de quién es quién o quién es mejor. Para mí, la parte quizá más importante de todas ellas es quién te ofrece un know-how, quién te ofrece realmente este acompañamiento en el desarrollo profesional de tu carrera en los negocios. Y cuando tú lo tengas, pues entonces ya no te salgas. Tienes que probar. Y si no te sientes a gusto ahí, bueno, pues entonces cámbiate. Por eso es importante que veas mi anterior video que acabo de hacer apenas hace una semana, donde una de las recomendaciones tienes que aprender a conectarte. Si a ti no te late la salud, pues no, o sea, estás mal. Si a ti te late otra cosa completamente diferente, bueno, pues entonces haz negocio con comida chatarra o haz negocios con equipo de seguridad o con lo que tú quieras. Tienes que conectar con el concepto del negocio. Y si no te gustan las empresas de redes de mercadeo y no te gusta que te digan cuáles son tus limitaciones, pues entonces dedícate a otra cosa. Y si no quieres comprometerte, pues no le hagas al cuento y de todo corazón te digo, regrésate a tu empleo. Y ya no le hagas al cuento porque vas a hacer una fila del 80% o 90% de aquellos que dicen que quieren, pero realmente no quieren. Entonces, esta es una de las sesiones, y espero que no se escuche duro lo que estoy diciendo, pero quisiera hablar en estas sesiones que estamos retomando. Para los que me están escuchando, bueno, no estás tú para saberlo y yo no para contarlo, pero estuvimos dando capacitaciones tras capacitación todo el 2019, todavía en diciembre, en épocas en las que estaban de vacaciones muchos, yo estaba dando capacitaciones. Después hice un receso y ahora estoy retomando. Y en esta segunda parte que estoy retomando, pues quiero irme más directamente, evidentemente siempre preparándonos para pues empezar a encontrar alternativas.